Angelito Producciones presenta Koenig y la prensa de vapor. Friedrich Gottlob Koenig nació el 17 de abril de 1774 en Eisleben como tercer hijo del humilde labrador Johann Christoph Koenig y de su esposa Sophie Christiane. Debido a sus rendimientos sobresalientes, de 1783 hasta 1790 asistió al renombrado Instituto de Enseñanza Media de la Plaza de San Andrés. Su director lo asignó, ya a la edad de 9 años, al segundo curso, una muestra clara de su talento. Entre sus condiscípulos se encontraba el que, más tarde sería médico personal del emperador de Rusia Karl Bernhard Trinius, así como el barón von Hardenberg, llamado Novalis, el más significativo representante del prerromanticismo alemán. A pesar de las buenas calificaciones obtenidas en sus estudios, especialmente en matemáticas y mecánica, Koenig debe abandonarlos en 1790, debido al temprano fallecimiento de su padre. Las dificultades económicas le obligan a iniciar el aprendizaje de un oficio. A continuación, Koenig se matricula como oyente en la Universidad de Leipzig en las asignaturas de matemáticas, física y mecánica. Al mismo tiempo amplía sus conocimientos en historia y lenguas extranjeras. Es, probablemente, en este tiempo, cuando concibe por primera vez la idea de mejorar los rudimentarios sistemas de impresión. A ello habrá contribuido el hecho de que en 1785 se puso en marcha en las minas de cobre de Mansfeld cerca de Eisleben, la primera máquina de vapor en Alemania. Peregrinaje en busca de apoyo. Un intento de crear un negocio propio con la apertura de una librería, fracasa. Koenig no es un comerciante. Obsesionado por la idea de una impresora accionada por vapor, se traslada en 1803 a Suhl, ciudad del hierro, en la cual existen varios talleres mecánicos. Aquí construye su primera prensa, pero su intento de descubrir la fórmula para sustituir el pesado trabajo corporal en la prensa manual, no tiene éxito, debido al diseño excesivamente complicado de la máquina, a la falta de posibilidades técnicas y a la penuria económica. Consciente de estas deficiencias, Federico abandona Suhl y busca ayuda en varias ciudades alemanas, estableciendo contacto con personas influyentes, dentro y fuera del gremio, con la esperanza de hallar mecenas y colaboradores interesados en seguir adelante con sus investigaciones. Pero sus compatriotas viven demasiado anclados en el pasado y miran con desconfianza las ideas del joven sajón. Sirva de botón demuestra la siguiente contestación del editor Exchen, uno de los más importantes de Alemania, a la solicitud de Koenig. Para una prensa que debe realizar una impresión bella, se necesitan cualidades que usted no menciona en su carta. Por ello afirmo su máquina será capaz de producir muchas copias, pero nada artístico, es decir, la máxima delicadeza de las rayas finas y gran fuerza de las potentes, con clara nitidez de todas las líneas. Tampoco en Viena, donde Koenig se dirige al director de la imprenta real, Vincent Degen, obtiene el apoyo deseado. Desde allí escribe al zar Alejandro I de Rusia con la misma petición. La contestación dilatoria de San Petersburgo no impide su traslado a la capital rusa 1806, pero, a pesar de su elocuencia, solo obtiene promesas vanas. El continente europeo aún no está maduro para las máquinas innovadoras ideadas por él. Entonces Koenig se acuerda de Inglaterra. En el otoño de 1803 había recibido un informe de la casa Wittig y Uttner, en el cual se le comunicaba que en Londres existían numerosos talleres de imprenta que empleaban hasta 30 prensas y, también, un destacado número de potentados con capacidad para invertir dinero en desarrollar los diseños de Koenig. A cambio del pago de 600 taleros alemanes, podría obtener una patente para su máquina. Pero, inmersa Inglaterra en la guerra contra Napoleón, había que esperar la paz. Además, al ser extranjero, tendría, probablemente, que enfrentarse a numerosos problemas. Podría sufrir desaires de los impresores ingleses. A pesar de las advertencias, Federico Koenig emprende, justo antes del comienzo del bloqueo continental por Napoleón, viaje a Inglaterra. Convencido ya de que solo aquí se presentan las condiciones óptimas para la realización de su idea, la isla cuenta con una industria desarrollada, destreza en la fundición de hierro y su sistema de patentes ofrece una seguridad a los inventores de la que estos carecen en otros países. Londres, Taller del Mundo. El 2 de noviembre de 1806, llega Koenig a Londres, donde empieza a trabajar como impresor y librero para ganar su sustento. A los pocos meses, 31 de marzo de 1907, consigue firmar un contrato con Thomas Bensley, el más conocido editor de Inglaterra, para la construcción de su imprenta.
El acuerdo estipula que Koenig hace a Bensley partícipe de los secretos de su máquina y que éste se compromete a comprarlas y una vez construida, se convence de su utilidad. En caso de no satisfacer las exigencias del comprador, Bensley es obligado a mantener absoluto silencio sobre aquella. Koenig pensaba que, por fin, su sueño se haría realidad. Pero aún quedarían varios años de lucha y de frustraciones antes de alcanzar la meta. Una imprevista escalada en los costes de desarrollo obliga a los socios a buscar nuevas fuentes de financiación. En septiembre de 1809 suscriben un nuevo convenio de asociación con los editores Richard Taylor y George Woodfall. Convenio, en el cual aparece por primera vez el nombre de Andreas Friedrich Bauer, mecánico de precisión oriundo de Stuttgart, que se convertirá en el director del taller de Koenig. El talento del primero completará excelentemente la labor del inventor. Ambos alemanes entablan, desde entonces, una amistad vitalicia y una colaboración laboral tan estrecha, que Bauer figurará en las actas como legítimo sucesor del sajón. La situación de la prensa inglesa. En el momento en que John Walter decide confiar en el genio de Koenig, la situación de la prensa inglesa era muy distinta a la del resto de Europa. Como señala Francis Williams, el estado de los sistemas informativos de un país son siempre un fiel reflejo de la situación general del mismo. Mucho más que constituciones políticas, estadísticas sobre el progreso económico o manifestaciones sobre la unidad nacional, la condición de los periódicos de un país revela el nivel alcanzado en la escala de la civilización. La impresión era muy lenta, toda manual. Esta era la esencia del problema de Little Grosvenor Street. No básicamente los impuestos. Mejoras en la gestión hubieran superado esta dificultad, sino una tecnología y producción estáticas. No el mercado de los periódicos, o analfabetismo, o pobreza de los consumidores, era el problema. Existía una absoluta escasez de periódicos frente a la demanda real y potencial. En el hecho, de que durante más de 350 años nadie hubiese intentado cambiar los primitivos métodos de producción de libros y periódicos, influían, probablemente, causas psicológicas. Como hemos visto en las manifestaciones del editor alemán Ischen, maestros y trabajadores impresores eran profundamente conservadores, y se consideraban artistas en su oficio. Desconfiaban de cualquier mejora que pudiera sacrificar la calidad a la velocidad. En Inglaterra predominaba esta misma actitud. Todavía en 1824 el maestro impresor John Johnson diría, refiriéndose a las máquinas de Koenig: ¿qué se puede esperar, sino desorden y confusión, si cada maestro se empeña en superar a su vecino, no en cuanto a excelencia sino en baratura? Esto es lo que pretenden hacer con los nuevos artilugios que han inventado. Una muestra de la fuerte presión de los profesionales de la imprenta, fue la firma del acuerdo sobre tarifas de sueldos entre propietarios y obreros del oficio impresor en 1785, el primero de esta clase aprobado en Inglaterra. Justo en el año en el que John Walter I inició la publicación del Daily Universal. A partir de 1800, gracias a la libertad de prensa garantizada por el Libel Act y el consiguiente aumento del número de periódicos, diversos empresarios se habían dado cuenta de la absoluta necesidad de buscar fórmulas viables para superar el límite de producción impuesta por la tecnología anticuada, que entonces se situaba en un máximo de 250 hojas por hora, impresas por una sola cara. En esa misma fecha comenzó a funcionar la prensa ideada por Stanhope, en la cual el marco de madera era sustituido por hierro. De esta manera se mejoraba la nitidez de la impresión, pero no se conseguía aumentar su velocidad. Había varias posibilidades para trabajar sobre la modernización del proceso de impresión. Una de ellas era el intento de mejorar el sistema de composición, es decir, la agrupación de letras sueltas que había que escoger individualmente de una caja de madera. En esto consistía, precisamente, el experimento logográfico de John Walter. Experimento al que, por cierto, tendría que renunciar entre otras razones, a causa de la oposición de la Asociación de Cajistas, que aleccionaba a sus socios a resistirse a utilizar la nueva técnica. Otra idea era trabajar sobre la siguiente fase de impresión, es decir, cuando los tipos habían sido ya colocados y apretados en sus moldes. Aquí se había conseguido ya una mejora en el siglo XVI con la creación de un rudimentario estereotipo. En vez de presionar el papel directamente sobre la plancha de metal, un emplaste inventado en París servía para la creación de un molde, en el cual se vertía metal líquido. La plancha de metal así obtenida se podía conservar contrariamente a la usada hasta entonces, durante un tiempo indefinido.
Este método se convertiría en una ventaja sustancial cuando, a partir de 1824, el material empleado fuera sustituido por papier maché, con capacidad para ser doblado y utilizado para la creación de planchas semicirculares de estereotipos que, a su vez, podían ser fijadas a un cilindro rotativo. Como sabemos, Koenig se dedicaba a desarrollar una prensa mecánica capaz de acelerar la última fase del proceso, la sustitución de la fuerza manual por la mecánica en el momento de la impresión. Aparte de él, dos ingleses, uno de ellos era Thomas Martin, empleado del Times, estaban trabajando en un proyecto similar. Aunque Walter había inicialmente alentado el proyecto de Martin, al final se decidiría por la máquina de Koenig y Bauer.